Hola, soy Corina Cebreros, estudio la licenciatura de Contaduría Pública en la Universidad de Guadalajara. Este video tiene fines meramente académicos y voy a hablarles sobre las personas trabajadoras del hogar. Voy a apagar mi cámara para dar inicio a la explicación. En la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo 13º, nos habla sobre las personas trabajadoras del hogar. Voy a empezar por definir quiénes son los trabajadores del hogar. Esta definición se encuentra en el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo y nos menciona que son aquellas personas que de manera remunerada realizan actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en las distintas modalidades que son que residan en el domicilio donde realizan sus actividades, que no residan en el domicilio donde realizan sus actividades o que trabajen para diferentes personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. Por personas empleadoras vamos a entender que son las personas que contratan el servicio del trabajador del hogar, que en este caso van a ser los patrones. Voy a hablarles brevemente sobre antecedentes de los trabajadores del hogar. El trabajo doméstico comprendía una forma de esclavitud donde el trabajador o la trabajadora eran percibidos como objetos que respondían en su totalidad a los deseos del titular o dueño de los mismos. No se les tomaba como tal importancia en el trabajo que desempeñaban y, por ejemplo, claramente lo podemos ver en los tiempos de esclavitud. En 1811, la Ciudad de México tenía el 30% de su población trabajando en el servicio doméstico. Bueno, no era precisamente que ellos lo estuvieran trabajando, sino que el 30% de la población se dedicaba al servicio doméstico. Esta proporción disminuyó al avanzar el siglo XIX y para 1900 encontramos solo el 10% de la población económicamente activa como sirvientes domésticos. Si se fijan, todavía en la antigüedad, todavía no se le definía como trabajadores del hogar, eran sirvientes, trabajadores domésticos y demás. La Constitución de 1856, en su artículo 5, establecía que ninguna persona será obligada o forzada a prestar trabajo personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Es donde, por lo tanto, ya se empezó a tratar a los trabajadores del hogar de una forma distinta debido a este artículo precisamente. Hasta 1870 se señalaron con claridad los derechos y obligaciones de ambas partes, tanto del trabajador del hogar y el empleador, en la prestación del servicio, las especificaciones contractuales del tiempo y salario, si es que lo había, ya que muchas veces no se pactaba, al igual que la causa de disolución, de la disolución de la relación laboral. Ahora ya entrando a lo que la ley marca en la actualidad, nos menciona en el artículo 331 bis de la Ley Federal del Trabajo que queda prohibida la contratación de adolescentes menores de 15 años, no solamente para el trabajador doméstico. Si se fijan en la ley, podemos encontrar que para cualquier trabajo esto está prohibido, pero igual lo incluye en este capítulo 13º. Y en caso de que se contrate a algún adolescente mayor a 15 años, pero que siga siendo menor de edad, el empleador debe solicitar un certificado médico por lo menos dos veces al año. Esto para asegurarse precisamente que cuenten con buena salud. Tampoco deben de exceder sus jornadas laborales de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. También el empleador debe asegurarse que este adolescente mayor de 15 años tenga la secundaria terminada. En caso de que no la tenga terminada, es obligación del empleador asegurarse de que la finalice. En el artículo 331 tercero ya se señala que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito. Esto se señaló a partir del año 2019. Hasta el año 2019 ya se contempla la obligación de que se le brinde un contrato laboral a los trabajadores del hogar. Desde 1870, ¿cuántos años transcurrieron para que este artículo surgiera? ¿Qué debe de incluir como mínimo el contrato de la relación laboral entre el empleador y el trabajador del hogar?
Debe de incluir tanto el nombre y los apellidos de ambas partes, la dirección del lugar del trabajo habitual, la fecha de inicio del contrato y cuando sea por tiempo determinado debe de contemplar también la duración, el tipo de trabajo que se va a realizar, la remuneración, el método del cálculo y el periodo en el que se van a realizar los pagos, si va a ser de semana, quincena, las horas de trabajo, las vacaciones, el suministro de alimentos y alojamiento cuando el trabajador del hogar resida en el lugar de trabajo habitual, las condiciones relativas a la terminación de la relación del trabajo, las herramientas de trabajo que el empleador le brindará al trabajador del hogar. ¿Qué queda prohibido para los empleadores? La ley nos marca que queda prohibido solicitar pruebas de embarazo para contratar a una mujer y no se podrá despedir a una mujer trabajadora del hogar en que se encuentre embarazada. En caso de que se requiera que el trabajador del hogar porte un uniforme, este se lo debe de proporcionar el empleador y también queda prohibido todo tipo de discriminación. ¿Quiénes no se consideran trabajadores del hogar? Podría surgir esta pregunta debido a que conocemos, por ejemplo, que en algún bar, en algún restaurante hay personas que se realizan la limpieza, pero podría entrar la duda de si estas personas también se consideran trabajadoras del hogar. Para esto nos vamos a ir al artículo 332 de la Ley Federal del Trabajo. En su fracción primera nos menciona que quien realice el trabajo del hogar únicamente de forma ocasional o esporádica y las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros semejantes en restaurantes, hoteles, bares, hospitales, colegios, entre otros. Este artículo quiere decir que si las personas que se encargan de la limpieza en un restaurante van a tratárseles como un trabajador más en el del restaurante. No van a ser considerados como un trabajador del hogar porque no es en un hogar donde están trabajando. ¿A partir de qué año se contempló el tiempo de descanso para los trabajadores del hogar? Fue a partir del año de 2012. Si bien en 1870 reitera esta fecha, fue cuando ya se contemplaron los derechos y las obligaciones. De todas formas, hasta el año de 2012 es cuando ya se contempla en la ley cuál será el descanso que tendrán el derecho de disfrutar los trabajadores del hogar. Esto es debido a que van a tener un descanso semanal de día y medio interrumpido. Ya no va a ser de que si viven en el lugar habitual, no se les otorgue un día de descanso. De todas formas, tienen derecho a él. ¿De qué deberán disfrutar cuando residan en el domicilio donde trabajan? Pues bien, tienen el derecho de disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas y de un descanso mínimo diario de 3 horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sin que la jornada diaria diurna pueda excederse de las 8 horas diarias establecidas en la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 60 tenemos que la jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas, que serían las 6 horas de las 6 de la mañana y las 8 horas de la noche. No porque, por ejemplo, si el trabajador vive en el lugar donde realiza sus actividades laborales, no va a tener descanso. De todas formas, su trabajo no debe de exceder de 8 horas en una jornada diaria diurna y debe de contar con 9 horas para descansar por las noches. También las personas empleadoras deberán de garantizar en todos los casos los alimentos para las personas trabajadoras del hogar. Y cuando la persona resida en el lugar donde realiza sus actividades, también se le debe de garantizar la habitación. Todo esto con respecto a que sea higiénico y pueda asegurarse también su seguridad, vaya. Salvo lo expresamente pactado, la retribución del trabajador del hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los efectos de la Ley Federal del Trabajo, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las prestaciones, además de lo que, por ejemplo, los alimentos y la habitación no son prestaciones? Pero ¿cuáles son las prestaciones con las que contarán las personas trabajadoras del hogar? Pues bien, las prestaciones las marca el artículo 334
de la misma ley, la Ley Federal del Trabajo, que contempla las vacaciones, la prima vacacional, el pago de días de descanso, el acceso obligatorio a la seguridad social, el aguinaldo y otras prestaciones que se pacten entre el trabajador y el patrón. ¿A partir de qué año es obligatorio brindar las prestaciones a los trabajadores del hogar? Pues bien, esto es a partir del año de 2019. Debido a las últimas reformas que se realizaron en la Ley Federal del Trabajo, donde se modifican esos artículos que corresponden a los trabajadores del hogar, lo que significa que antes del 2019 no era obligación del patrón brindarles seguridad social a sus trabajadores del hogar. Y a partir del año 2019 ya es obligatorio brindarle estas prestaciones. Antes de que los trabajadores contaran con el seguro social, ¿qué sucedía cuando se enfermaban? Pues bien, en el artículo 338, en la ley actual se encuentra derogado, pero antes de que se brindara la obligación de brindarles la seguridad social, cuando el trabajador se enfermaba y que no era por cuestiones laborales, el patrón debía de pagar al trabajador doméstico el salario. Y antes de continuar, perdón, la ley tenía este capítulo 13º con el nombre de trabajador doméstico. Todavía en ese entonces era otro concepto el que se le brindaba. Y lo marcaba como para el trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes. Si la enfermedad no era crónica, se le tenía que brindar asistencia médica durante el tiempo que durara su curación o hasta que se hiciera algún servicio asistencial a cargo del trabajador. Y cuando la enfermedad era crónica y había brindado sus servicios durante 6 meses por lo menos, el empleador debía de proporcionarle asistencia médica hasta por 3 meses o antes, si es que se hacía cargo alguna asistencia del trabajador. Por ejemplo, se me ocurre que si el trabajador llegaba a conseguir el seguro social por parte de algún familiar y demás, entonces ya no era obligación del empleador hacerse cargo de esos 3 meses de los servicios médicos de la asistencia médica que el trabajador requiriera, si éste conseguía el seguro, por ejemplo, de algún otro familiar y ya una asistencial pudiera hacerse cargo de su enfermedad. Antes de que los trabajadores contaran con servicio social, ¿qué sucedía cuando fallecían? También el artículo 339 se encuentra derogado, pero antes, cuando estaba vigente, en caso de que el trabajador del hogar falleciera, el patrón debía de hacerse cargo de los gastos del sepelio. ¿Qué obligaciones tienen los patrones? Esto vaya en la actualidad. Lo encontramos en el artículo 337 de la Ley Federal del Trabajo. Deben de guardar consideración al trabajador doméstico. Esto quiere decir que en ningún momento se le debe de hacer ninguna discriminación y demás. Se le debe guardar respeto. Además, se le debe de proporcionar al trabajador condiciones de trabajo que aseguren su vida y su salud. Esto sí, tienen que brindarle alimentos y comida que sean higiénicos. El patrón deberá además de cooperar para la instrucción general del trabajador del hogar. Esto quiere decir que lo debe de orientar con las actividades que va a desarrollar. Inscribir al trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas que le corresponden. ¿Cuándo se considerará despido injustificado? En el artículo 341 nos marca que todas aquellas contempladas en la Ley Federal del Trabajo, así como aquellas que se den por motivos de violencia de género en el trabajo de manera explícita y de discriminación. Aquí no lo contempla la ley, pero al final de cuentas se va a considerar un despido injustificado en cualquiera de los casos que suceda, como si fuera otro tipo de trabajador, no precisamente un trabajador del hogar, por lo cual se le contempla como de forma igualitaria ya a todos los demás. ¿Cuándo podrá dar por terminada su relación laboral el trabajador? El trabajador del hogar podrá dar por terminada la relación laboral en cualquier tiempo, dando aviso al patrón con 8 días de anticipación.
Y ahora, por otra parte, ¿en qué momento podrá dar por terminada la relación laboral el empleador, que viene siendo el patrón? Y nos marca en el artículo 343 de la Ley Federal del Trabajo que el empleador podrá dar por terminada la relación dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del servicio y en cualquier tiempo. Pero para esto tiene que dar un aviso a la persona trabajadora del hogar también con 8 días de anticipación, pagando la indemnización que corresponda. La diferencia aquí surge de que si es el trabajador del hogar el que renuncia, por lo tanto el patrón no tiene la obligación de pagar una indemnización, pero si es el patrón el que lo despide, aquí ya aplica la indemnización. Y por lo tanto surge esta pregunta: ¿cuál es la indemnización que el patrón debe de pagar por despedir al trabajador? Esto lo encontramos en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo y nos menciona que si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Me voy a detener hasta aquí. En otras palabras, esto quiere decir que si fue menor a un año, digamos que el trabajador del hogar tenía un contrato determinado para 6 meses, pero el patrón decide despedirlo a los 4 meses. Por lo tanto, la indemnización va a corresponder al salario de 2 meses de los que haya trabajado. Si trabajó 4, se le va a tener que pagar una indemnización de 2 meses. Y tenemos otro apartado en este mismo párrafo que nos menciona que si la relación laboral excediera de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que se hubiese prestado su servicio. Para este caso vamos a tener otro ejemplo. Si se le contrata por un tiempo determinado, vaya de 3 años, y se le despide a los 2 años de tener la relación laboral. Por lo tanto, durante el primer año se le van a pagar 6 meses de esos 2 años, se le van a pagar 6 meses de indemnización por el primer año y ya por el segundo año se le van a pagar 20 días de indemnización. En total, el trabajador del hogar por el despido va a recibir los 6 meses más 20 días. Tenemos otra circunstancia: si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, se le contrató al trabajador y en el contrato nunca se estipuló cuándo iba a finalizar la relación laboral, entonces la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años prestados. Aquí ya es más sencillo realizar el cálculo debido a que si trabajó 5 años, se le van a pagar 20 días por cada año laborado. Y nos menciona también que en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses en su caso, en los términos previstos en el artículo 48. Nos vamos a recurrir al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos menciona que el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de 3 meses del salario. Ya sea de igual forma, si el trabajador quiere que se le reinstale porque necesita ese trabajo y por lo tanto quiere seguir generando el dinero, o bien va a solicitar que se le pague 3 meses de salario, pues en lo que busca otro empleo. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa por la cual se le despidió, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses. Es por eso que en el contrato se debe de establecer todo, precisamente por si la relación laboral termina, pues el patrón decir como de: yo te mencioné en el contrato que por esto, por esto, por esta razón. Si no se establece en el contrato esto, el patrón corre el riesgo de que el trabajador vaya precisamente a conciliación y solicite que se le pague todos los salarios de ese tiempo, los salarios vencidos por ese tiempo en el que ha estado sin trabajar. También en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que cuando se despida sin causa justificada, estará obligado el patrón, a elección del trabajador, claro, a cumplir el contrato, a reinstalarlo en su puesto
o a indemnizarlo con el importe de 3 meses del salario. Si se fijan, desde la Constitución Política ya marca esta situación. Solamente en la ley federal, la Constitución, pues sabemos, es la ley superior en toda la República Mexicana junto con los tratados internacionales, pero la ley federal del trabajo lo vuelve a retomar. ¿La persona empleadora está obligada a reinstalar a la persona trabajadora? Acá nos mencionaba que el trabajador podrá solicitar que lo reinstalen. Por lo tanto, la pregunta es si la persona empleadora, que es el patrón, está obligada a reinstalar a la persona trabajadora. Pues bien, en el artículo 49 de la Ley Federal de Trabajo nos menciona que quedará eximida de la obligación mediante el pago de las indemnizaciones. Para ejercer este derecho, el patrón podrá acudir al tribunal en la vía paraprocesal para depositar la indemnización. Para tal efecto, el patrón aportará al tribunal la información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador para que se le notifique dicho paraprocesal. ¿Los trabajadores del hogar participarán en el reparto de utilidades? Si bien ya sabemos que se le va a considerar como un trabajador cualquiera básicamente, solamente que con su apartado con distintos beneficios, distintas obligaciones quizá, entonces aquí la pregunta es si también van a participar en el reparto de utilidades. En el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción sexta, nos marca que los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Recuerden que si, por ejemplo, un trabajador que se realiza el aseo en un restaurante no es considerado un trabajador del hogar, por lo tanto, a esa persona sí se le tendría que pagar un reparto de utilidades, pero a un trabajador del hogar no, debido a que en el hogar no se realizan las actividades laborales del patrón. De ahí no obtiene beneficio económico como tal, pues es el lugar donde reside o distintas circunstancias. Por lo tanto, es por eso que no se contempla en la ley la obligación de que los trabajadores del hogar participen en el reparto de utilidades. ¿Los patrones están obligados a pagar la aportación del Infonavit? Si nos mencionaba los artículos anteriores que hemos estado viendo, que se le debe de proporcionar una habitación en el lugar donde resida, si es ahí donde realizan sus actividades laborales, la pregunta aquí es si deben de pagar la aportación del Infonavit. En el artículo 146 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se refiere el artículo 136 de esta ley, por lo que toca a los trabajadores del hogar hacerse cargo de eso. Podría surgir la duda de por qué el IMSS y por qué el Infonavit no. En el artículo 136 también de la Ley Federal del Trabajo, debido a que en esta diapositiva nos hace que recurramos a ese artículo, dice que toda empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Toda empresa, si es una de construcción, comercial, industrial, etc. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio. Pero en esta ley, en el artículo 146, exime a los patrones de un trabajador del hogar brindarles esta prestación. Por lo tanto, no se la pueden brindar, a diferencia que si, por ejemplo, el trabajador quiere brindársela, pues puede hacerlo, pero no está obligado a ello. ¿Cuáles son las funciones de la inspección del trabajo? Este tema también quise anexarlo por la razón de que hoy en día sabemos que las actividades laborales están siendo inspeccionadas, pero podría surgir la duda de si en los trabajadores del hogar también se realizan estas inspecciones, pero vamos a iniciar cuáles son las funciones de la inspección del trabajo. Las funciones van de vigilar el cumplimiento de las normas del trabajo, facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo, poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observen las empresas y establecimientos. Además, debe de realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones. Esto con el fin precisamente de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. El trabajo del hogar entonces también es
inspeccionado? La respuesta es sí, debido a que la inspección se realizará con especial atención, tratándose de personas trabajadoras del hogar, migrantes, personas que pertenezcan a un grupo vulnerable, así como personas trabajadoras del hogar menores de 18 años y recuerden, mayores de 15 años porque está prohibido contratar a un adolescente menor de 15 años. Y pues bueno, aquí termina mi presentación. Les dejo las referencias por si gustan obtener mayor información. La segunda y última referencia es de una tesina que encontré y habla precisamente de los trabajadores del hogar en México. Está súper interesante. Me hubiera gustado incluso presentarles mayor información, solo que no quería que fuera tan extenso. Entonces, si gustan, pueden recurrir a esa fuente. También me gustaría además compartirles que en lo personal para mí fue un tema bastante interesante, porque incluso me puse a revisar la Ley Federal del Trabajo que estaba vigente en el 2015 hasta el 2019 y la actual, que es de 2019 a 2022, para hacer una comparación. Y encontré precisamente que son bastantes las diferencias. Para empezar, en la Ley Federal del Trabajo del año 2015, no eran muchos los artículos que correspondían a los trabajadores del hogar. Incluso no eran llamados trabajadores del hogar, eran trabajadores domésticos. Tampoco se encontraba explícito que los trabajadores del hogar contaran con contrato para formalizar la relación laboral, ni el derecho a estar inscritos ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social por parte de los patrones. Y ahora en la Ley Federal del Trabajo actual, eso se encuentra explícito. Por último, también me gustaría comentarles que en lo personal nunca me había puesto a pensar en la discriminación que ha tenido a lo largo del tiempo el trabajador del hogar y es bueno saber que es considerado como cualquier otro trabajador y merece los mismos derechos que que el resto de los trabajadores de distintas actividades económicas. Espero que la presentación haya sido de su agrado y que la información pueda ser útil. Hasta luego.